Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miranda Mori y formo parte del equipo de Green Building Council Perú. Les doy la bienvenida a este webinar que forma parte de nuestro plan de formación, donde buscamos seguir compartiendo conocimientos sobre sostenibilidad y calidad ambiental en las edificaciones. En esta ocasión estaremos conversando sobre la importancia de la filtración del aire en edificaciones y su impacto en la calidad del aire interior y el consumo de energía. Para esta sesión contamos con el apoyo de SAI y del equipo de American Air Filter, empresa de Grupo DAI. Tenemos el gusto de presentar a Esteban Vargas, ingeniero mecánico con más de 30 años de experiencia en sistemas HVAC, es decir, calefacción, ventilación y aire acondicionado, en los sectores residencial, comercial e industrial. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en empresas reconocidas como LG Electronics, Crane y McQuaid, y ha participado en proyectos de filtración de aire y balanceo de sistemas HVAC en instalaciones críticas, incluyendo cuartos limpios y proyectos para organizaciones como Pemex, Pfizer y Merck en México. Bueno, Esteban, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, así que te cedemos la palabra. El espacio es todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención, por su hospitalidad y espero que la información que comparta con ustedes les sea de utilidad para su día a día como tal. Ok, pues bueno, como el título lo menciona, vamos a hablar de lo que es la filtración del aire en lo que son los espacios, principalmente edificaciones, ese impacto en la calidad del aire. Inclusive se habla de un término nuevo mencionado por el Consejo del Edificio Verde de Estados Unidos en cuanto a lo que es la calidad ambiental del espacio y la eficiencia energética. ¿Cómo pueden los filtros inclusive optimizar el consumo de energía en los equipos de manejo de aire? Eso es extremadamente importante ahora que precisamente pues estamos salvaguardando la energía que estamos produciendo. En algunos países es por medios hasta cierto punto con baja huella de carbono, como lo puede ser la industria hidroeléctrica, pero en otras regiones pues es una gran huella de carbono porque se produce a base de combustibles fósiles como tal. Iniciamos. Comenzando con lo que son el origen de las partículas que vamos a remover del medio ambiente y no solamente del exterior, sino también del interior. Origen que son biológicos, como lo es el hongo, polen, esporas, bacterias, virus. Sobre todo también fue de gran utilidad, sobre todo esos estudios que se fueron llevando en el momento como tal durante la pandemia, que estábamos muchos haciendo cuentas y recordando que hace precisamente 6 años estábamos comenzando esta desafortunada pandemia de 2 años como tal. También tenemos lo que son cabellos, células de piel. Nuestro cabello, pues en algunos, unos más que otros, se va cayendo, todo eso. A veces se deposita en el suelo, muchas veces no. La piel también está en constante renovación, insectos, partes de insectos, animales y otras partes de origen orgánico, principalmente o biológico. En lo que es la combustión, en lo que es humo de tabaco, escape de autotransporte, sean diésel, sean gasolina, principalmente restos de hollín, que es básicamente carbón, carbón que no quemado como tal, origen de esa combustión que a veces no es muy eficiente y como tal, pues todo eso va a estar dentro y fuera del ambiente en el que estamos desarrollando nuestras actividades. Y minerales, principalmente, sobre todo los que están en las grandes áreas mineras, que muchas de estas minas son a cielo abierto y también se tiene altas concentraciones de polvo, sean del mismo mineral que se está extrayendo, o si es carbón como tal, o inclusive algunos elementos y fibras de origen sintético como tal. Las preocupaciones que se tienen sobre la filtración de sistemas HVAC en edificios corporativos. Primordialmente la protección del personal que labora en las instalaciones, que puede ser desde un edificio corporativo de oficinas, que puede ser un edificio de gobierno, que puede ser un hospital, que puede ser inclusive un aeropuerto como tal. Posteriormente, pues bueno, ya en orden de prioridades, protección del activo fijo, vamos, edificios, áreas como tal, paredes, elementos de difusión de aire, etcétera, etcétera. Y
protección del equipo de aire acondicionado, principalmente lo que es la red de ductos que va a mover ese aire a las áreas de confort, a las áreas que buscamos tener confort, a los serpentines, a los elementos de intercambio de calor que va a haber precisamente en estos edificaciones como tal. ¿Por qué necesitamos filtrar el aire? Principalmente para eliminar el material particulado como tal que pueda haber tanto en el interior como en el exterior de la edificación, para protección de maquinaria, procesos y ocupantes, evitar manchas y acumulación de polvos, inclusive elementos de origen orgánico como lo son las bacterias y los virus, y el control de partículas en proceso. Esto va más abocado sobre todo a la industria farmacéutica, medical devices e inclusive a lo que son las aplicaciones hospitalarias. Nosotros como ser humano, inclusive ahorita que hacen el favor de acompañarnos en esta charla, estamos generando 100.000 partículas por minuto entre cabello, entre piel, entre lo que son las fibras de la ropa que estamos vistiendo como tal. Todo esto precisamente va a generar unas partículas que las va a tomar el sistema de aire acondicionado en su retorno o en su extracción como tal, y pues que definitivamente tienen que ser removidas de el medio ambiente. Y también controlar los contaminantes que están en el exterior, como lo vimos, que pueden ser restos de combustión, partículas, polvo inerte, inclusive algunos microorganismos como tal. Y pues en estudios que se han llevado a lo largo de décadas por parte de muchas organizaciones no gubernamentales, como tal, inclusive la Organización Mundial de la Salud, pues a veces se encuentra que los espacios dentro de las edificaciones, cualquiera que sea su aplicación, en ocasiones está más contaminada que el exterior como tal. En algunas grandes ciudades, pues no vamos a dar nombres, pero pues en toda la región de Latinoamérica, pues tenemos ciudades que tienen alta contaminación ambiental, tanto precisamente de materiales orgánicos e inorgánicos que están en el medio ambiente y que por condiciones del sistema de aire acondicionado donde se requiere una ventilación, donde se requiere una renovación de aire, pues sí o sí tenemos que filtrar esta contaminación externa. ¿Qué beneficios nos va a traer filtrar el aire? Precisamente uno principal, reducción de costos de mantenimiento y operación en maquinaria y procesos, y eliminar los riesgos a la salud de los operadores y ocupantes del sitio. Como lo habíamos comentado, precisamente el tener una adecuada filtración de aire conforme a la aplicación, conforme al confort, inclusive estamos hablando de edificios de oficinas, pues vamos a tener, si mantenemos este sistema de filtración, si damos los recambios adecuados conforme a las aplicaciones, pues en principio los ocupantes del espacio pues van a tener buena salud, van a desarrollar sus actividades con ninguna molestia como tal. En el caso, por ejemplo, de lo que son las farmacéuticas o ensambles de microcomponentes, pues por el requerimiento del proceso donde debe de estar lo más controlado las partículas, sean orgánicas, inorgánicas, dentro de las áreas, para que el medicamento o producto terminado cumpla con las condiciones de inocuidad que indican las normas locales, regionales o inclusive globales. Conservación de edificios en áreas donde se requiere controlar estas partículas suspendidas. Hablé como tal de los cuartos limpios en aplicaciones farmacéuticas y hospitalarias, donde encontramos un cuarto limpio en hospitalaria, principalmente los que son los quirófanos, áreas de terapia intensiva y algunas áreas de diagnóstico como tal y laboratorios. Eliminación de peligros en cuidados a la salud en instalaciones hospitalarias, principalmente para evitar lo que son las enfermedades nosocomiales, donde desafortunadamente por el uso indiscriminado de antibióticos, las bacterias se han vuelto más resistentes como tal precisamente a este medicamento como tal. Entonces, ¿qué implica? Que las bacterias son más resistentes, viven más tiempo en paredes, inclusive algunas en el medio ambiente, e inclusive algunas no necesitan de oxígeno para vivir como tal, y entonces estas pueden ocasionar ciertos daños a la salud en aplicaciones hospitalarias. Por eso ya últimamente en los hospitales, sean del sector privado, sean del sector público, pues tratan de que el paciente se recupere en su casa. ¿Por qué? Porque el hospital puede tener filtración EPA, puede tener filtración MER15, puede tener todo eso, pero esa superbacteria ahí va a estar presente que puede ocasionar un riesgo a la salud del paciente que tiene su sistema
inmune, deprimido, o sea, tan baja las defensas como se dice comúnmente, y pues puede ocasionarle alguna otra enfermedad que pueda llevarlo inclusive hasta la muerte. Minimizar costos de mantenimiento en los sistemas de manejo de aire. Estos van desde lo que es el ducto, la limpieza del ducto en su parte interior, limpieza de serpentines como tal, sean de frío, sean de calor, y lo que son los componentes rotatorios, como lo son los ventiladores de aire, donde si no se tiene una adecuada precisamente control de partículas a través de los filtros de aire, va a haber depósitos de partículas en el CAP, poniendo un ejemplo, en el ventilador, en las partes móviles, en los rodetes. ¿Qué va a pasar? Va a pesar más con el pasar del tiempo, va a haber desbalanceos que pueden ocasionar vibraciones excesivas. Al pesar más ese rodete, pues va a consumir más energía eléctrica el motor como tal, y pues se va a repercutir en un excesivo consumo de energía. En el caso de los serpentines, ¿qué va a pasar? Esas películas de partículas que se van a depositar en las aletas de los serpentines va a modificar como tal el coeficiente de transferencia de energía, de calor, del serpentín, de las aletas, a lo que es el aire. Eso que implica que vamos a tener que manejar más flujo de agua helada. ¿Por qué? Porque ya se modificó el coeficiente de transferencia, por lo que vamos a gastar más en el chiller, el enfriador de agua va a gastar más energía para mantener ese punto de ajuste de temperatura de agua helada como tal. Cumplir con las recomendaciones y legislaciones locales, regionales y globales. Esto va desde lo que es un edificio de oficinas hasta un hospital, hasta lo que es precisamente una industria farmacéutica o de dispositivos médicos. Y pues lo más primordial, y sobre todo yo he visto que muchas veces ya el ciudadano común y corriente ya tiene poder, ya está empoderado, y eso qué bueno, sobre todo que ya tiene ese poder de ir a la municipalidad, quejarse y decir, esta fábrica está contaminando de más, me está afectando mi salud, y se toman las medidas pertinentes como tal. ¿Y cómo logramos eso? También con un control de emisiones, también inclusive en la farmacéutica, la hospitalaria, puede llegar a tener esos aires que están extrayendo, deben de ser filtrados como tal. ¿Qué es el IEQ? Calidad de ambiente interior. Eh, Posiblemente hayan escuchado también lo que es el IAQ, que es índice de calidad del aire como tal. La calidad de aire interior, IEQ por sus siglas en inglés, abarca las condiciones dentro de un edificio, no solamente la calidad del aire, sino también iluminación, condiciones térmicas, ergonomía y sus efectos en los ocupantes o residentes. Llámese que es un edificio de oficinas, puede ser también un apartamento, una vivienda como tal en un edificio, como tal, y las estrategias para abordar este IEQ incluyen aquellas mejoras, perdón, que protegen la salud humana, mejoran la calidad de vida, reducen el estrés y las posibles lesiones que puedan ocurrir, ya sea inclusive desde un espacio habitacional hasta un espacio de oficinas. Una mejor calidad de interior, puede mejorar la vida de los ocupantes del edificio, aumentar sus valores de reventa y reducir la responsabilidad de los usuarios, de los propietarios como tal. Esta definición la dio el Consejo del Edificio Verde de Estados Unidos en 2014. ¿Qué implica? La IAQ, que anteriormente se manejaba, ya es parte del IEQ. ¿Cómo nosotros podemos ayudar precisamente a colaborar con ese IEQ en estos edificios como tal? Volvemos, oficinas, conjuntos habitacionales. La calidad del aire interior, el IAQ que hemos conocido por muchos años, ya es parte del IEQ. Y son 9 pilares del IEQ en los cuales nosotros participamos o podemos ayudar en el mejoramiento de ventilación, calidad del aire, salud térmica, por llamarlo de cierta manera, humedad ambiental y ruido. Estos son los pilares de los 9 que tiene el IEQ, que podemos dar beneficios al usuario final, al propietario que da las pólizas de mantenimiento o que las otorga a un tercero, un contratista de mantenimientos como tal. En la ventilación, que vamos a tocar los dos pilares muy, muy importantes,
¿Cómo pueden mejorar los productos de filtración este pilar de calidad de aire, de calidad de ambiente interior? Un aumento en la ventilación puede trasladarse en la contaminación de aire exterior, tanto partículas como gases al interior. Esto también va a depender mucho precisamente en el diseño, involucra mucho los diseños de los sistemas de aire acondicionado o ventilación, según sea la región como tal. Manejamos mucho aire exterior, hay que filtrar ese aire exterior. Manejamos el mínimo recomendado por los organismos internacionales, también hay que filtrarlo como tal. Nuestros filtros pueden mover esos contaminantes manteniendo altos índices de ventilación y reduciendo los costos de energía y costo total de propiedad. Nosotros vamos a hablar de bueno, TCO, que es un concepto que se maneja costo total de operación. Que esto va involucrado en lo que es el costo de energía como tal, cuánto cuesta el filtro, cuánto cuesta cambiar el filtro y comparado con la tecnología actual contra lo que es la nueva tecnología que lo vamos a ver más adelante. Productos que nosotros recomendamos, el Megaplit, que es un producto de nueva tecnología, el cual tiene mayor vida útil para hacer un filtro de pliegues, como se le conoce, que anda en un rango de desde MER 8 MER 9 como tal, y que implica, sobre todo, si hay sistemas que solamente manejan MER 8 MER 9, es la mejor opción para tener cambios de filtros prolongados. Un filtro convencional de pliegues está aproximadamente entre 1 a 2 meses, cuando el Megaplit me está dando 3 o a veces hasta 4 meses como tal, con muy baja caída de presión, que eso se ve, el beneficio es precisamente reducir el consumo eléctrico del motor que va a mover ese aire para pasar a través del filtro. Filtros con carbón activado impregnado para la remoción de olores, principalmente contaminantes en fase gaseosa de manera moderada o leve, que pueden ser aplicaciones, uno, en restaurantes, dos, extracción de baños, que también es muy común, sobre todo en algunos de los requerimientos para la certificación de edificios LEED como tal. Cuando esos olores o esos contaminantes en fase gaseosa son un poquitito más concentrados, por llamarlo así, estamos hablando ya de moderados a moderados medios, podemos utilizar un poco más ya de carbón activado, permanganato de potasio, en pequeñas charolas, las cuales vamos a hacer pasar el aire a través de ellas y esas pellets que va a haber en su interior serán los encargados de remover estas contaminantes en fase gaseosa. Dry Pack, nuestros filtros de bolsa, un filtro de bolsa temporal, el cual no dejará de pasar de moda. Muchos clientes en todo tipo de aplicaciones, farmacéutica, alimentos, inclusive lo que es confort, principalmente en algunos hoteles, sobre todo en áreas, en áreas comunes, en auditorios, todo esto, todavía se sigue empleando nuestro filtro bolsa, el cual precisamente va a ser para segunda etapa, como tal, para la remoción de contaminantes de tamaño 2.5, que estos contaminantes de 2.5 micrómetros son los que ocasionan daños a la salud a mediano y largo plazo, sobre todo porque estas partículas evaden todas nuestras defensas naturales, las mucosidades y los vellos que tenemos en la nariz, lo que es la laringe, y van inclusive a depositarse en nuestros pulmones, en los alveolos pulmonares, pasando que una va poco a poco causando una insuficiencia respiratoria. Y nuestros filtros de la gama Varicel 2, que pueden ser los tradicionales filtros caja para equipos un poquito más modernos en cuanto a lo que es el manejo de aire, que van precisamente desde un MER 13 o superior para la remoción de partículas de 2.5 micrómetros y filtros de tipo W, los cuales estos dos últimos filtros precisamente son de nueva generación, lo que nos ha permitido, inclusive a través de nuestro software TCOD, que les voy a comentar más adelante, podemos inclusive demostrar, y lo hemos demostrado inclusive ya en la realidad, de que, ok, nuestro filtro puede costar un poquito más, 15-20% más que el filtro que has venido utilizando con anterioridad. Pero yo este filtro lo voy a cambiar menos veces del que lo venías cambiando. Si aquel lo cambiabas 8 veces a lo largo de un año, este lo puedes cambiar 3, 4 o hasta 5 veces. Entonces tu costo presente de adquisición va a ser menor. Y dos, al cambiarlo menos veces,
vas a tener costos, reducción de costos, optimización de costos en lo que es mano de obra para el reemplazo de estos filtros. Y la disposición final, muchos de estos filtros pueden ser inclusive a través de los procesos adecuados de disposición final incinerados de manera completa para ya no tener y controlada para ya no generar con más contaminantes y que puedas prácticamente desaparecerlo de la faz de la tierra, por llamarlo de cierta manera. ¿Cómo nuestros productos pueden mejorar el pilar de calidad de aire interior, como es la parte del IEQ? Nosotros somos líder en la industria, llevamos prácticamente 125, 105 años en lo que es nuestra empresa. Fue fundada precisamente en esa necesidad de filtrar el aire en un proceso. ¿Cuál fue este proceso? El pintado, el repintado automotriz. Nuestro fundador Bill Reed encontró que en su terminado, el acabado de las pinturas que él realizaba, no, encontró ciertas imperfecciones que eran ocasionadas por las partículas, por el polvo ambiental. ¿Cuál fue la idea de él? Hacer una caseta de pintura, fabricar el primer filtro que era a base de una pequeña jaula con fibra de coco como tal, lo apelmazó en esa pequeña jaula e hizo pasar una corriente de aire. ¿Para qué? Para realizar un tiro dentro de la cabina, pero con ese aire que ya viene filtrado del exterior. Y de ahí para el real comenzó la investigación con un grupo de ingenieros con los que se asoció para dar más soluciones de aire limpio. ¿Qué productos recomendamos para la calidad de aire interior? Podemos empezar desde lo que son los bajas filtros en MER 9 como tal, remoción de contaminantes en fase gaseosa e inclusive en algunas áreas donde requieran una limpieza de aire excepcional, que puede ser inclusive hasta áreas de terapia intensiva o cuartos de tratamiento de algunos pacientes, algún familiar o algún requerimiento especial en un área de oficinas o inclusive en un hospital, tenemos equipos precisamente con filtración EPA de manera portátil que podamos estar llevando de un lado a otro y que podamos dar la suficiente calidad de aire requerida, ya sea por la recomendación regional o inclusive por requerimiento médico o algún otro requerimiento muy especializado por parte del usuario final. Edificios verdes, lo que es ahora los edificios LEED, que de unos años para acá han tenido un gran desarrollo, lo que ha permitido hacer más eficientes los diseños, porque muchos de estos edificios LEED son de nueva construcción, que implica utilizar de manera eficiente la energía y otros recursos como el agua, principalmente energía eléctrica, posiblemente a lo mejor alguno que otro combustible que estén empleando como tal y van las aplicaciones desde edificios de oficinas, aeropuertos, hospitales y hoteles. Y en algunos casos, y me tocó ver dos, tres industrias, fabricantes de medical devices en Costa Rica, tienen su certificación LEED como precisamente para incrementar la eficiencia de los recursos de los edificios como tal. Entre los beneficios de estas certificaciones, de estos edificios, de estos nuevos diseños que también involucran el uso de ventanas dobles, la orientación inclusive hasta del edificio también es un factor que va a tener mucho énfasis y va a ser precisamente hasta el ahorro, la optimización de los recursos como tal dan precisamente la percepción y dan esa imagen de valor agregado de la responsabilidad social. Una instalación que va a dar precisamente esa imagen ahorra energía eléctrica, eficientiza el consumo de agua, tiene planta de tratamiento de aguas hervidas y muchos otros factores, inclusive hasta la iluminación. Pues utiliza menos la luz eléctrica porque tiene la iluminación natural del sol, todos muchos factores que mejoran precisamente el consumo de los recursos como tal. ¿Qué es el lead? Posiblemente ya muchos ya saben qué significa el lead. Como tal, vamos para estos compañeros, estos que nos están
acompañando, pues es las siglas de Leadership in Energy and Environmental Design, liderazgo en diseño ambiental y de energía por sus siglas en inglés. Es un programa de certificación nacional dentro de Estados Unidos e internacionalmente aceptado como referencia para el diseño, construcción, operación y alto desempeño de edificios verdes. Hay 4 niveles de certificación LEED y esto es en función a los créditos obtenidos por este pliego de créditos que precisamente emite el US Green Building Council, precisamente para determinar si va a ser un LEED, por decirlo, estándar, un lead plata, un lead oro y un lead platino. Los créditos se otorgarán para obtener certificación en 6 categorías: sitios sustentables, energía en consumo de agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental e innovación en las operaciones. ¿Quién desarrolló el LEED? Los sistemas de clasificación son grupos de requisitos para los proyectos que requieren lograr dicha certificación. Los sistemas de clasificación LEED son desarrollados a través de un proceso abierto por consenso en el cual es liderado por comités de miembros del USGBC, que es el Consejo del Edificio Verde de Estados Unidos. Cada comité está compuesto por voluntarios de muy diversos grupos, de muy diversas disciplinas dentro del área de ingeniería como tal, y expertos en lo cual son una muestra representativa de la industria de la construcción. Van también involucrados ingenieros civiles, arquitectos, etcétera, etcétera. La certificación LEED debe de ser llevado a lo largo de la vida útil del edificio. Si este diseño debe de ser aparte del diseño, construido y conservado a la larga sobre la vida útil del mismo como tal. ¿Cómo se obtiene esta certificación LEED para un edificio? Principalmente registrar el proyecto como tal, el diseño, seguimiento a los procesos de ese diseño, de esa construcción y obtener la documentación que demuestre precisamente estos procesos, las evidencias como tal. Y una vez que se ha logrado reunir toda la evidencia y una posible auditoría para lograr la certificación, se pide dicha certificación. Determinar qué nivel de lead quiere alcanzar en base a los créditos que ellos se propusieron como tal. No hay un programa conjunto para obtener una certificación LEED. Sobre todo es en cuántos créditos quiero para llegar a la categoría LEED, por llamarlo de cierta manera. La filtración de aire no es determinante, es parte de ese proceso de certificación. Hay muchos otros procesos, como tal, el consumo eléctrico, lo que es la iluminación, lo que es el tratamiento de las aguas, el tratamiento inclusive del aire de extracción y muchos otros procesos como tal. Nosotros, así como el IEQ que manejé anteriormente, también la filtración del aire y hay ciertos requerimientos indicados, somos parte de ese proceso de certificación y de conservación del LEED en una edificación. Uno de los parámetros, uno de los requerimientos que indica el LEED es precisamente de que los filtros sean mínimo de filtración MER 13 y nuestra línea de productos precisamente va a ayudar a mantener esa certificación LEED como tal en el manejo de aire del edificio y de mantenerlo. ¿Cuáles son estos productos? Principalmente desde lo que es nuestra gama Legacy, como lo es nuestro Varicel 1, o productos ya de nueva generación que inclusive vamos a optimizar aún más ese consumo energético con nuestro Varicel 2 Plus o Varicel VXL, con nuestro Megapli de nueva generación y sobre todo para hacer competitiva la operación con filtros de MER 13 con marcos de cartón y para la remoción de esos contaminantes en fase gaseosa, principalmente olores, de extracción de baños, de plantas de tratamiento de aguas servidas, principalmente cuando estas plantas están en áreas cerradas, como normalmente hacen en algunos casos los parqueaderos, que a veces lo encierran y luego el parqueadero es el que huele mal, pues también se puede considerar este tipo de aplicación para ese tipo de extracción de esos malos olores en parqueaderos. ¿Cómo nosotros podemos ayudar precisamente a
a esa certificación, a ese mantenimiento de esa edificación LEED principalmente, en esos edificios verdes. Con nuestra experiencia, nuestro personal técnico, en este caso un servidor, Esteban Vargas, puede ayudarlos precisamente, sobre todo a realizar auditorías o visitas en sitio para decir, para buscar, esto se puede mejorar, esto está bien, esto está mal. De hecho, esa es una de mis funciones a lo largo de estos 13 años que estoy yo en la empresa, precisamente de hacer visitas en sitio con los clientes, cualquier tipo de aplicación, inclusive me ha tocado estar en edificios tipo LEED dónde, qué mejoras se pueden prestar precisamente. Si utilizan algunos productos legacy, podemos utilizar los productos de nueva generación para todavía eficientar más el consumo de energía. Con nuestro software, que solamente estamos, de momento lo podemos usar nosotros este, como parte de American Eye Filter, TCOD proporciona un análisis en cuanto a lo que es el consumo de energía. Te va a hacer un cálculo y lo vamos a ver en las últimas hojas. El cálculo que antes yo, inclusive recién llegué a la empresa, lo hacía con un lapicero, ahora ya lo realiza un software que te va a decir, esto es lo que está consumiendo actualmente más el precio del filtro, más la mano de obra, te va a dar esto de operación, cuánto te cuesta operar ese sistema y te vamos a presentar una propuesta mejorada con productos de nueva generación que te va a decir cuánto te cuesta el filtro, cuánto te cuesta cambiarlo, cuánto te cuesta la disposición final, cuánto te cuesta el consumo de energía eléctrica de ese equipo en particular. Los productos clasificados MER 13 de American Eye Filter y de eficiencias más altas pueden y ayudan, de hecho, precisamente a lograr esa certificación y a mantenerla como tal. Después de un análisis de los reportes de levantamiento que se pueden realizar en las instalaciones y los reportes de costos, se recomendará de manera precisa qué filtros se recomiendan, si están bien los que están funcionando o si ustedes o el propietario o el usuario quiere una mejora, estamos en la mejor disposición de ayudarlos como tal. Nuestro software, Total Cost on Ownership Diagnostic, es precisamente, nos va a dar un costo de cuánto cuesta y a veces, muchas veces, el propietario de un edificio corporativo no tiene, a lo mejor te cobra los BTUs hora de agua helada que estás utilizando, pero a veces ellos no toman en cuenta cuántos son los kilowatts hora que pueden reducirse por la utilización de filtros de nueva generación. Inclusive te da una propuesta para optimizar el mantenimiento de tus filtros. Te da una propuesta de meses de recambio para que sea lo más óptimo. Porque ¿qué pasa? Si un filtro por X o Y razón lo vas a operar más allá de su punto de saturación, el filtro, a pesar de que sea de nueva generación y sobrepasa su punto de saturación, puede ocasionarte que tengas un exceso en consumo de energía. ¿Por qué? Porque el filtro está prácticamente se está convirtiendo en un tapón de aire para evitar el paso del aire. Se disminuye el flujo y por consiguiente tratar de vencer ese filtro sobresaturado, pues vas a aumentar el consumo de energía. Este software a través de esta aplicación te va a ayudar a decir, ok, yo te propongo 9 meses por ponerte un número eh, en el mes, en el mes 8 con 25 días es tu cambio óptimo. Si tú sigues al 9 posiblemente se te vuelva a repuntar el consumo de energía. O tú propusiste 9 meses y a lo mejor en los 9 meses con 20 días vas a tener tu cambio adicional. O sea, tu filtro todavía le quedaba algo de espacio, algo de vida útil que te puede ayudar como tal. Tecnologías y consumo de energía en los sistemas de aire acondicionado. ¿Qué tenemos en la generación anterior del lado izquierdo, del lado derecho, media filtrante de nueva tecnología? Nuestras fibras son las maravillas de las nuevas tecnologías que ya no estamos hablando de microfibras, ahora estamos hablando de nanofibras que los compañeros de manufactura, inclusive de investigación y desarrollo, me siguen sorprendiendo yo al dar este tipo de charlas para ustedes lograr precisamente esa composición de lo que nosotros le llamamos densidad gradual.
Las medias a la entrada del filtro, y eso también es muy importante, muchas veces no toman en cuenta la flecha de dirección de flujo del aire. ¿Por qué? Porque si yo ingreso aquí con muchos diversos tamaños de partículas, las partículas grandes se van a quedar aquí y las pequeñas se van a quedar al final del filtro. ¿Qué implica esto? Que voy a hacer una optimización de la saturación de la media filtrante. En cambio, con las generaciones anteriores, no había un patrón, por llamarlo de cierta manera, que aquí hay espacios pequeños, aquí hay espacios muy grandes a lo largo de toda la media, aquí hay otros espacios pequeños. ¿Qué pasa? Partículas grandes y pequeñas se comienzan a quedar en la primera parte del filtro. Aquí es por poner un ejemplo, es como si yo tuviera la media y la corto por la mitad. Al tener ese corte por la mitad, veo cómo está la composición. Aquí los espacios más separados para la captura de partículas grandes y aquí el espacio pequeño para la captura de partículas más pequeñas. Estas ya son nanofibras, no microfibras como antes se manejaba. Principalmente son de medio sintético, aunque también se han logrado precisamente en lo que es en el ambiente de fibra de vidrio, inclusive, y materiales como lo es el EPTFE y el FRM, lo cual se logra un control estricto de los espacios interfibra, que son los que van a realizar la captura de las partículas. Provee un desempeño consistente en cuanto a caída de presión. Si nosotros tenemos esos espacios consistentes, ¿qué va a pasar? Le vamos, entre comillas, a facilitar el paso del aire, pero nos va a dejar su partícula en la media filtrante. ¿Qué implica que yo no le ponga oposiciones, entre comillas, al aire que reduzca la caída de presión? Ese es el know-how de nuestras nuevas medias filtrantes, de que yo difunda el aire con los menores las menores impactos, por llamarlo así, del aire en las fibras. ¿Para qué? Para que yo pase el aire, pero sí me deje su partícula y tenga una menor caída de presión. También lo que es precisamente, al tener yo estas composición de fibras, yo aumento, es un índice, un parámetro que muchos fabricantes locales e internacionales no dicen de sus fibras. El índice de colección de polvos o DHC. Es una medida del almacén, entre comillas, de la media filtrante. ¿Cuántas partículas va a mantener en sus fibras antes del colapso, antes del colapso del filtro, antes de la ruptura del filtro? Bajas caídas de presión en los filtros fabricados con filtros de nueva tecnología repercute en un menor consumo eléctrico en los ventiladores de las unidades de manejo de aire. Altos índices de colección de polvos, por sus siglas en inglés, nos da una extraordinaria vida útil de un 30 a un 40% más de vida útil con respecto a los filtros de la generación actual y anterior. Estos valores de eficiencia van desde el MER 9 hasta el MER 15, pasando filtros de cartón, filtros caja, filtros bolsa, como tal. Perfiles, algo que también ha ido mejorando, además de sí, de la media filtrante, son los pliegues, los perfiles de la media como tal. Perfiles aerodinámicos en la cual precisamente nos va a dar una fortaleza y vamos a eficientar la superficie de filtración. ¿Qué pasa en la tecnología anterior? Aquí se alcanzan a ver unos pequeños cordones, los cuales iban a lo largo de la media. ¿Y qué pasaba? Esos cordones ya no nos dejaban usar la superficie de filtración donde están pegados. En cambio, esos separadores, esos cordones de esta fueron reemplazados por la misma media y el perfil aerodinámico le da una rigidez estructural para que la misma media filtrante sea el separador y así eficientamos el área de filtración. Y con una media que tiene baja caída de presión, pues tenemos mayor vida útil y mayor duración de este filtro. Las eficiencias para este tipo de pliegues, los mejorados, van desde un MER 11 hasta un MER 15 y nuevos diseños de los marcos que nos van a permitir evitar, si ya tenemos una media de baja caída de presión y nosotros le vamos a facilitar el aire con perfiles mejorados de ataque, por llamarlo así, que vamos a mejorar todavía más
la caída de presión a través del filtro. Normalmente en los filtros W, que es el que yo muestro aquí, y los filtros tipo caja, en muchas ocasiones se le fija, por llamarlo así, a través de clips, un prefiltro, el filtro de cartón. Y cuando este espacio no es el adecuado, ¿qué pasa? En los prefiltros no se aprovecha el espacio que está en este borde de ataque y aquí el aire va a pegar de golpe. ¿Y qué va a pasar? Aumenta la caída de presión. Yo al tener este pequeño espacio, le voy a permitir al aire que, por medio de este perfil mejorado, tenga yo el aire por aquí y por acá, disminuyendo aún más esa caída de presión. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, sobre todo aquí una comparativa de lo que son filtros de nueva generación, filtros de generaciones, el actual, por llamarlo así, inclusive este es de de American Filter ambos, y filtros de la competencia, donde prácticamente vamos a estar, en igualdad de condiciones, un filtro, todos de 24 por 24 por 2 con una eficiencia MER 9, todos en 8, o sea que aquí inclusive va a ser mejor en cuanto a eficiencia. Material de la media va a ser material sintético, va a tener un soporte adicional, sí. Área de filtración, tenemos la mayor área de filtración. Primer punto, al tener mayor área de filtración es un parámetro indicativo de que va a ser mayor vida útil. Contra 16.5, 15.5 y a pesar de que este tenga mayor área de filtración, la caída de presión es alta como tal. Materiales del marco, todos son cartones. Adhesivo que va a fijar el marco con la media resistente a la humedad. Sí, no. Aquí, ¿qué pasa cuando es sometido a la humedad? El pegamento se disuelve y al disolverse el filtro pierde rigidez estructural y se deshace. Se empieza a colapsar, se empieza a torcer, se empieza a deformar. La competencia sí lo tiene en este, pero vamos a lo mismo. Mi caída de presión para este filtro inicial es de 0.28 pulgadas columna de mercurio, agua, perdón, contra 0.30 de la competencia más cercana. Mi filtro tradicional estamos en 0.35 y 0.31 en la competencia. El consumo de energía, y me van a preguntar cómo lo obtenemos. Ahorita vamos a ese punto. Mi filtro de nueva generación en una manejadora, si yo coloco un filtro de 24 por 24 en una manejadora, maneja aproximadamente 2000 CFM más o menos, y si la opero 24 horas al día, 8 días a la semana, que puede ser una aplicación hospitalaria, a lo mejor un aeropuerto, va a consumir 2196 kilowatts en un año. Nuestro filtro de generación anterior, 2200. Mi filtro de la competencia, el 1, 2231. Y también el filtro que más se acercaba, 2231. Casi 100 kilowatts a lo largo de un año es algo excepcional, sobre todo si lo transformamos, lo regresamos a pesos, centavos, en caso de ustedes soles, pues ya vamos ahí tener una reducción, una optimización en el consumo eléctrico, lo estamos disminuyendo. Y cambio, el número de reemplazos del filtro al año, yo voy a ofrecer 3 cambios y así como tal lo demuestra, lo llega a demostrar el TCOD del que yo les hablé, contra 4 cambios de los filtros restantes. ¿Cómo yo llego a este valor? Anterior al, al advenimiento de nuestro sistema TCOD, de nuestro software TCOD, yo lo llegué a hacer inclusive, se calculaban los kilowatts hora que consumía un equipo de manejo de aire que tiene un filtro, de manejo de aire como tal, teniendo el flujo del aire del equipo de manejo de aire en CFMs, la caída de presión promedio de cada filtro, se obtiene presión inicial, presión final, esto lo dan nuestras fichas técnicas, entre 2 en pulgadas columna de agua, tiempo de operación en horas, que son 24 horas al día, 365 días al año, y la eficiencia volumétrica del ventilador en decimales. Considerando los siguientes valores, el flujo de aire 2000 CFM para el Megaplit,
tenemos determinar la delta P, 0,28 más 1 pulgada, da 0,64, para el Perfect Pleat, 0,67, para el 30-30, 0,65 y para el Extreme Plus, 0,65. Tiempo en horas son 8.760 horas, 24 horas al día, 365 días del año y una eficiencia volumétrica del ventilador del 60%. Aquí nos vemos muy generosos, normalmente anda entre un 50 a un 45%. Y sustituyendo valores en la ecuación de arriba, nos dan los consumos que vimos en la tabla anterior. Pues por mi parte, yo agradezco mucho su atención. Espero que les sea de utilidad estos datos, estos conocimientos que comparto con ustedes. Pues se abre la sesión de preguntas y respuestas. Agradezco nuevamente mucho su atención. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Hay una pregunta de Richard. Claro que Ingeniero, sí. considerando que el LEED versión 5 existe una alta calidad de aire, ¿cuál es el impacto real en el consumo energético al subir de un filtro estándar a un MERV 13? ¿Cómo ayuda un sistema BMS a mitigar ese gasto extra? Pues mira, contestando a esta pregunta, eh, ya los filtros, inclusive los MERV 13, ya también están por entrar precisamente a lo que es esta nueva generación. Si tienen como tal de un MERV 11 a un MERV 13 como tal, no es mucha la diferencia en caídas de presión. Inclusive nuestra gama de filtros Preplit de MERV 11 y MERV 13 pueden dar precisamente esos valores y las caídas de presiones iniciales, como lo puede ser precisamente nuestro Preplit o inclusive nuestro Varicel 2 Plus, andan en un rango de caída de presión inicial igual, o sea que prácticamente no va a aumentar exageradamente ese impacto de consumo de energía eléctrica. Inclusive nosotros también podemos garantizar, inclusive a través del uso de un Varicel 2 Plus, que pueden aumentar hasta MER 15 y no va a haber un incremento significativo en el consumo de energía eléctrica. Listo, gracias, Esteban. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta, consulta? Pueden hacerlo a través del chat. Yo agradezco mucho el comentario de Ernestina Bravo. Estamos para ayudarlo a través precisamente de GBC de Perú, a través de SAEC precisamente, para inclusive nosotros poderles ofrecer este servicio el ejemplo de TCOD como tal. Eh, Hay unos datos que se los vamos a hacer llegar a través de SAEC, a través de GBCPE, para que puedan hacer como tal si gustan hacerles este pequeño estudio como tal. Listo, muchas gracias. Gracias, Sai, gracias, American Air Filter. Em, bueno, entonces vamos a dar por concluido el webinar. Agradecemos a todos los que han participado el día de hoy y bueno, muchas gracias, Esteban, también por la explicación. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y saludos a todos. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias.